Capítulo 36. Reunión con las exorcistas. A la mañana siguiente, antiguo edificio, con Issei. Descansando de manera placentera, se encontraba Issei Oudou durmiendo mientras roncaba con mucha fuerza, pues el día de ayer cuando había vuelto al antiguo edificio, se dedicó a entrenar junto a Leone el combate cuerpo a cuerpo en el que la rubia, a pesar de que sabía que el castaño era bastante inexperto en el combate con el uso de sus puños, esto no le importó en lo absoluto y casi durante todo ese día lo obligó a golpear una roca del tamaño de un automóvil, con la esperanza de que Issei la partiera en 1000 pedazos con el uso de su fuerza. Luego de eso, se dedicó a entrenar un rato junto con la tercera hija del clan Fénix, quien durante la mayoría del tiempo se enfrascaba en explicarle la manipulación y transcripción de círculos mágicos, ya que a pesar de que el castaño no tenía experiencia y sus reservas mágicas lo limitaban, lo cierto es que le impresionó bastante su capacidad de aprendizaje, siendo que lograba en muy poco tiempo crear magia de manera eficaz, aunque en realidad lo poco que le pudo enseñar, se veía limitado por su falta de engranaje sagrado. Despertándose poco a poco de la resaca que había tenido durante toda la noche, al regresar luego del entrenamiento realizado con Akame, un insoportable dolor en su pecho se hizo presente, producto de los golpes recibidos el día anterior. Observando su entorno por un rato, estiró un poco sus músculos antes de cambiarse, pues ese día por órdenes de su maestro, tenía la necesidad de regresar nuevamente a la escuela, ya que al estar faltando a clases por más de un mes, lo retrasó bastante en sus estudios, aunque eso era lo menos importante en su lista de prioridades. Levantándose de la cama a su vez que se colocaba el uniforme correspondiente de la Academia Kuo, Issei se relajó un poco, pues ese mismo día aparte de asistir a la academia, Ravel lo estaría esperando en la entrada del edificio principal de la escuela, ya que al terminar las clases, la pequeña chica Fénix entregaría el reporte correspondiente a su territorio a Sona Citri y lo único que le faltaba era la lista que correspondía a la eliminación de demonios callejeros. Pensando en eso, Issei después de cambiarse de ropa, buscó adentro del cajón de su mesa de noche encontrando aquella lista, la cual poseía en ella varias direcciones, especificando los avistamientos y eliminaciones de más de una docena de demonios, estando a su vez orgulloso de su trabajo. No lo admitía, pero con solo ver aquella lista no pudo evitar dar un suspiro de alivio, ya que finalmente dejaría de ser acosado por Ravel una vez que le entregara ese manojo de hojas. Espero que esto sea suficiente, dijo Issei para sí mismo mientras guardaba aquel informe entre sus ropas y salía del antiguo edificio. Cambio de escena, viejo edificio, en el club de ocultismo. En el despacho perteneciente al club de ocultismo en el que residía el clan de demonios perteneciente a la familia Gremori, se encontraba una muy agotada Akeno Imejima, quien permanecía sentada detrás del escritorio de Rías, haciendo el papeleo correspondiente al territorio que mantenía en su custodia. Estando agotada y cansada por las labores tan estresantes que correspondía a su rey, la peli negra se veía agotada por la falta de sueño, pues su apariencia la hacía ver muy deplorable, tanto que una y otra vez se preguntaba cómo era posible que su amiga Rías soportara toda esa tortura a diario. Dando un fuerte suspiro luego de ver el gigante manojo de hojas que todavía la esperaban, estuvo a punto de continuar para revisar su informe cuando de la nada, un pequeño círculo mágico de color rojo con el emblema de la familia Gremori, se materializó en su oreja. Akeno, ¿puedes escucharme? Abriendo los ojos en impresión, el rostro de Akeno se levantó al instante, cuando no pudo evitar reconocer la voz que la llamaba. Shibuchou, la escucho perfectamente. Sin perder su tiempo, Akeno respondió mientras su expresión se iluminó, pues no se esperaba que su ama y rey la llamara en ese momento. Me alegro de escuchar tu voz. Quería saber cómo están las cosas por allá. Suspirando con calma, Akeno se sintió aliviada cuando escuchó la voz al otro lado del círculo, alegrándose al instante en el momento que reconoció la voz de su rey, feliz por saber algo de su amiga. Estamos bien por aquí Buchou, aunque los ánimos están algo bajos en su ausencia. En ese momento, Rías al escuchar a su reina, no pudo evitar sentirse preocupada por sus demás piezas, pues en serio no podía evitar pensar que los abandonó y eso era algo que detestaba en gran parte. Lo entiendo Akeno. He estado algo ocupada con la preparación para la boda con Riser, así que hasta que termine, deberás seguir haciéndote cargo del territorio. Cuento contigo, Akeno. Rías dijo en un tono servil y cordial, pero al mismo tiempo en tono amable y sincero haciendo que Akeno se sintiera un poco más feliz, aunque esa sensación no duró mucho tiempo, cuando la peli negra recordó algo muy importante. Shibuchou, pero hay un problema con respecto a Yuto. Últimamente ha faltado a clases y no lo hemos vuelto a ver desde que fuimos a cazar a un demonio callejero.
Estando confusa por las palabras de su reina, Rías colocó una mano en su barbilla tratando de pensar en algún motivo por el cual Kiba estaría de esa manera. No estoy muy segura, ¿sabes si pasó algo raro ese día? No, simplemente ha estado así y desapareció sin dar ninguna explicación. Respondiendo con suma seriedad, el rostro de Akeno se contrajo en inquietud, pues esperaba que su rey le diera una solución. Bien, en ese caso, por ahora mantén a Yuuto vigilado y evita que haga algo peligroso. Shibuchou. Akeno respondió de manera simple acatando las órdenes de su ama y rey. Bien, ya que estamos hablando de este tema quería preguntarte si has sabido algo con respecto a Issei. En ese momento, los ojos de Akeno se abrieron en impresión cuando escuchó el nombre de su antiguo compañero de clan, portador de la pieza de caballero. Nobuchou, por el momento no hemos vuelto a saber nada de él. Ni siquiera hemos recibido notificación por parte de Sona Kaichou para dar con su paradero. Respondió, a lo que Rías nuevamente contrajo su rostro como si hubiera comido un insecto amargo, ya que hasta ese momento ella no le había notificado a su reina que encontrar a Issei era de máxima prioridad, debido a la revelación que le hizo su hermano hace un mes atrás, cuando le mencionó la existencia de aquella orden de espadachines a la que su hermano creía que Issei formaba parte. Bien, escúchame con atención, Akeno. Por órdenes de mi hermano, necesitamos encontrar a Issei Oudou lo más pronto posible, dijo Rías en un tono más serio que antes, impresionando de sobremanera a Akeno, quien no pudo articular ni una palabra en ese momento y solo se quedó pensando. Hasta donde sabía, Issei era un demonio callejero por culpa de Raizer, el cual no portaba ninguna habilidad especial que le ayudara al clan de su amiga, incluyendo el hecho de que no posee un engranaje sagrado como sus otros tres hermanos, así que no comprendía por qué el Satán Sirceps Lucifer pediría de manera personal que lo encontraran. Bueno, tal vez como demonio podía llegar a ser una gran amenaza debido a que posee una pieza de caballo del clan Gremori, pero tampoco lo hacía tan especial como para ser de un nivel de prioridad tan alto. Sin entender nada, Akeno solo respondió lo primero que se le vino a la cabeza. No se preocupe Buchou, me haré cargo inmediatamente de su búsqueda y eliminación lo más pronto posible. Ni se te ocurra hacer eso. Rías casi gritó, haciendo que su reina se asustara un poco y diera un ligero salto por la impresión y actitud tan extraña que estaba tomando su amiga. Los segundos pasaron y el silencio proveniente de Akeno fue suficiente para que Rías respirara hondo y hablara un poco más calmada. Escucha, sé que tienes muchas preguntas, y créeme cuando te digo, que te las explicaré cuando regrese con ustedes. Pero por ahora necesito que lo mantengas con vida hasta que confirmemos algo importante sobre él. Escuchando nuevamente las palabras de su amiga, Akeno estaba aún más confusa que antes y solo se preguntaba, ¿qué era lo que le había llamado la atención al Mao del hermano de los Youdou para que mantuvieran a un simple demonio callejero con vida? Por más que lo meditó, no supo dar con una respuesta lógica, así que dando un fuerte suspiro, respondió. Está bien Buchou, lo mantendré bien vigilado. Akeno dijo por última vez, antes de que la llamada se cortara y siguiera con su trabajo. Cambio de escena, entrada de la Academia Kuo. Caminando a la academia, acompañada de su reina Tsubaki como todas las mañanas, se encontraba la presidenta del consejo estudiantil Sona Shikri leyendo un libro, mientras se dirigía a realizar su rutina de todos los días, la cual era garantizar que todos los clubes de la academia cumplieran las normas de conducta, revisión de los reportes y la gestión del presupuesto de cada uno de ellos. Aunque era mucho trabajo y en otras palabras era agotador tener que cumplir con todas las obligaciones que correspondía a ser la presidenta del consejo estudiantil, no podía decir que odiara hacerlo, ya que, aunque podía llegar a ser tedioso y agotador, le encontraba cierto gusto y no podía negar que era relajante en algunas ocasiones. Ahora y mientras caminaba a paso lento en dirección de la academia para cumplir con su rutina, se detuvo al instante cerrando el pequeño libro que llevaba en su mano, antes de levantar la mirada observando con fervor y preocupación a dos figuras femeninas, las cuales portaban gabardinas de color blanco que tapaban la mayoría de sus rostros, evitando que lograran saber bien de quiénes se trataban. Paradas afuera de la puerta de la Academia Kuo, Sona no podía evitar percibir un sentimiento de pavor en su ser, cuando supo que ambas figuras encapuchadas emanaban un aura sagrada. Más tarde ese mismo día. Habiendo terminado las clases de ese día, tanto Rabel como Leone se encontraban frente a frente de la entrada del edificio principal de la academia, ya que no faltaba mucho para que la reunión con el clan Shitri se llevara a cabo.
Rabel, quien era la que más ansiosa se encontraba, caminaba de un lado a otro con la esperanza de que apareciera Issei con buenas noticias, pues en verdad ella, después de haberlo enviado a eliminar mínimamente a un demonio callejero, no podía evitar sentirse ansiosa de que el castaño le confirmara lo que ella misma quería escuchar, logrando que el anhelo se marcara claramente en su rostro, donde su dedo golpeteaba ligeramente su brazo, y solo se volvía más rápido al ver cómo alumnos abandonaban las instalaciones de la escuela y la calle quedaba en un vacío completo. Leone por su parte se mantuvo de brazos cruzados con una expresión tranquila, pues ella, aunque no conocía del todo bien a Issei, lo cierto es que confiaba ciegamente que él había logrado matar por lo menos a un callejero, así que por su lado, no tenía nada que temer por la reunión del clan Citri. Rabel, mirando su reloj, notó que ya habían pasado 10 minutos desde que sonó la campana que daba por terminada la jornada estudiantil, y al ver que no había rastro de Issei por ninguna parte, hizo que se preocupara aún más. ¿Dónde está ese idiota? ¿Acaso no sabe qué hora es? Rabel preguntó en un tono despectivo, preocupada por su estado actual. Cálmate, estoy segura de que se le hizo un poco tarde. No debe tardar en llegar, Leone dijo en un tono servil y calmado, mientras se llevaba una golosina a su boca. Espero que tengas razón, porque de lo contrario, yo misma lo mataré, dijo Rabel estando aún más desesperada que antes. Buenos días, Rabel. ¿Eh? Rabel saltó de su lugar siendo sorprendida al escuchar la voz de Issei, quien se había parado detrás de ella sin que la pequeña chica se percatara de su presencia. Ah, Issei, ya estás aquí, ¿trajiste el reporte? Rabel preguntó más aliviada, ya que al ver a Issei que finalmente había aparecido, lo único que pudo hacer es preguntar por el reporte, ya que su reunión con Sona sería dentro de 2 minutos como máximo. Issei por su parte, al ver la expresión relajada de la Fénix, no pudo evitar sentirse algo feliz de serle de utilidad. Sí, aquí lo tengo, Rabel-sama, respondió Issei con cordialidad y respeto, mientras le extendía un puñado de hojas el cual correspondía a la eliminación de demonios callejeros. Rabel, algo atónita, se impresionó bastante por la forma tan respetuosa con la que Issei se había dirigido a ella, y en vez de regañarlo por su tardía, le dedicó una sonrisa de autosuficiencia y tomando aquel manojo de hojas, lo guardó en su mochila no teniendo la necesidad de mirarlo. Leone, quien observaba toda esa escena con sumo detenimiento, pudo percibir perfectamente cómo Issei y Rabel se llevaban mejor a diferencia de hace un mes, cuando estos solo se amenazaban el uno al otro, pero ahora era diferente, tanto que un ambiente raro entre esos dos le llamó mucho la atención. Curiosa por eso, se acercó estando a espaldas de Rabel, le susurró unas palabras que solo ella logró escuchar. Oye, ¿no me habías dicho que tenías ese tipo de relación con Issei? ¿Acaso tú y él? Leone dijo en un tono coqueto y pícaro, generando que Rabel, al escuchar lo que dijo, se puso totalmente roja de la vergüenza, y antes de que tan siquiera pensara en una respuesta para defenderse, a su cabeza llegaron los recuerdos de las veces que durmió al lado de Issei totalmente desnuda. Aún más molesta que antes, estalló en enojo arruinando el ambiente tan cálido que se provocó cuando apareció Issei. Ya deja de molestarme con tus tonterías, Leone, ahora vámonos o se nos hará tarde. Rabel gritó tan fuerte que si no fuera porque se encontraban solo ellos tres, todos a su alrededor hubieran escuchado prestando atención a su conversación, y en vez de seguir en ese lugar, la joven chica dio media vuelta ingresando por la entrada del edificio principal de la academia, aún roja por la vergüenza. Issei y Leone, que la miraban alejarse, quedaron totalmente asombrados por su actitud, pues por parte de Issei, este no comprendía por qué se había puesto así de repente, pues hasta donde sabía él había sido amable con ella, siendo ignorante de lo que Leone le había dicho. Por otro lado, Leone solo se burló de su rey, pues ella disfrutaba mucho el molestarla cuando se trataba de Issei. La rubia no era tonta y sabía que Rabel sentía cierto agrado y gusto por el castaño, aunque ella no lo quisiera admitir. Bien, es mejor que me vaya, nos vemos luego. Leone se despidió de Issei, ingresando por la entrada del edificio mientras se dirigía al salón del consejo estudiantil. Salto de tiempo. Estando ambas chicas pelirrubias frente a frente del escritorio de Sona, Rabel le extendió el reporte a la susodicha, quien solo lo agarró antes de hablar. Me alegra que tengas tu reporte a tiempo. Espero que no hayas tenido ningún problema en tu territorio, dijo inexpresiva y algo fría, poniéndole los nervios de punta a la pequeña chica, quien no pudo evitar dar una sonrisa nerviosa. Sí, Sona Kaichou. En mi reporte están todas las novedades ocurridas en mi territorio, puede leerlo si así lo desea.
Rabel respondió un poco más confiada, pues ella se había esforzado mucho durante ese mes para tener ese reporte listo, y solo esperaba que su presidenta reconociera todo su esfuerzo. Sona, al escuchar la respuesta de la Fénix, asintió en confirmación y comenzó a verificar todo el informe de Rabel, mientras que la última le susurraba a Leone algunas dudas que tenía. Oye Leone, ¿crees que Issei haya logrado matar, aunque sea a un callejero? Preguntó tan bajo que nadie más que Leone pudo escuchar, haciendo que la rubia enviara una mano hasta su barbilla, pensando en todo el entrenamiento cuerpo a cuerpo que realizó con Issei y teniendo en cuenta sus avances, suspiró por lo bajo antes de sonreírle con amargura a su rey, negando con suavidad. Rabel estuvo a punto de molestar a Leone, pero tuvo que guardar silencio cuando la voz de Sona llegó a sus oídos. Rabel, estoy viendo tu reporte y todo está en lo correcto. El único inconveniente es que no encuentro el informe sobre los demonios callejeros. Sona cerró la carpeta en un sutil movimiento de manos y observó de manera penetrante a Rabel. ¿Esto significa que no lograste eliminar un solo demonio callejero de la lista que te entregué? Sona bajó el reporte para encarar a Rabel. Mirando a la rubia fijamente a los ojos, su expresión seria y ligeramente enojada intimidaba de manera fácil a Rabel, quien estaba algo confusa por ese hecho, ya que no entendía cómo era posible que los documentos que le había entregado Issei no se encontraran en el reporte si ella misma lo acababa de guardar en su mochila. Golpeando la punta de sus dedos mientras hundía la cabeza entre sus hombros, la joven chica trataba de formular una excusa creíble ante su problema, pero por más que trató, no logró darle una respuesta concreta. Prefiriendo resignarse, aceptó de mala gana el regaño de Sona. ¿Y bien? ¿Puedes explicarme la razón de esto? Volviendo a escuchar a Sona, la cual se veía decepcionada, Rabel no pudo evitar más la vergüenza y bajó su cabeza en resignación, no queriendo ver a la Sitri a la cara. Leone, quien observaba desde primera fila toda esa escena, sintió algo de lástima por su rey, y en vez de quedarse callada, se dignó en hablar. Disculpe Sona Kaichou, si me permite hablar, el reporte al cual se refiere, aquí lo tengo. Leone habló con simpleza mientras sacaba de entre sus ropas un pliegue de hojas. Rabel y Sona miraron en su dirección algo sorprendidas, pues mientras Rabel observaba cómo su torre le entregaba el manojo de hojas a Sona, ella no entendía por qué Leone poseía la parte faltante de su informe. Oye Leone, ¿por qué tenías tú el informe? Preguntó queriendo obtener respuestas, donde Leone, al mirar en su dirección, sonrió de manera divertida antes de responder. Bueno, cuando veníamos para acá, te fuiste muy molesta y sin darte cuenta, de tu mochila se cayó ese reporte. Si es así, ¿por qué no me lo dijiste? Rabel preguntó errática, pues odiaba que le jugaran bromas tan pesadas como esas. Bueno, como estabas tan enfadada conmigo, creí que no era buena idea decírtelo todavía, así que decidí esperar a que te calmaras un poco. Dijo de manera simple, logrando que Rabel se enojara un poco más, pero por más que quería regañar a su torre por la pena que tuvo que soportar hace unos momentos, decidió que era mejor calmarse por ahora y terminar esa reunión lo más pronto posible. Mientras todo esto sucedía, Sona solo ignoró los comentarios que se hacían ambas rubias y hojeando el manojo de papeles que tenía en su mano, se impresionó tanto que sus lentes cayeron de su nariz al escritorio, creando un ruido tan agudo que fue escuchado no solo por Rabel y Leone, sino que la totalidad del grupo Sitri miraron en su dirección algo extrañados por el comportamiento de su rey. ¿Buchou se encuentra bien? Tsubaki preguntó intrigada, y mucho antes de recibir alguna respuesta de su rey, miró de reojo el documento que Sona tenía entre sus manos, no creyéndose lo que estaba viendo. Si tan solo Rabel y Leone se hubieran tomado la molestia de mirar aquel documento, se hubieran percatado que el manojo de hojas que le entregó Issei a Rabel, poseía no solo un total de 13 demonios callejeros avistados y eliminados, sino que, aparte de eso, se encontraban sus ubicaciones, descripción de sus apariencias, habilidades generales, pieza otorgada y rango de los mismos. Tal información tan detallada, logró que Sona y Tsubaki se quedaran sorprendidas a tal grado, que en el mismo instante que la Sitri miró a Rabel y a Leone, preguntó queriendo salir de sus dudas. Rabel, ¿me estás diciendo que ustedes dos solas por su cuenta, consiguieron eliminar un total de 13 demonios callejeros en el último mes? ¿Cómo? Ambas rubias respondieron al mismo tiempo, pues la pregunta de Sona las había tomado por sorpresa. Sí, al menos eso es lo que aparece en el informe que me entregaste. Sona le extendió a Rabel aquel informe donde a sus ojos, no se podía creer lo que estaba viendo. Pues la cantidad de direcciones apuntadas, junto a la cantidad de demonios que mencionaba el informe, sonaba en parte tonto y absurdo.
Creyendo que se trataba de una broma, Ravel miró de reojo a Leone, quien al igual que ella, no quitaba su asombro de la pila de hojas, pues en verdad ambas chicas no pensaron en un resultado como ese, teniendo en cuenta que Issei lo había estado haciendo él solo, así que se esperaban que por lo menos lograra matar a uno o dos demonios por su cuenta, pero ahora con este resultado tan impresionante, no supieron qué responderle a Sona, quien esperaba impacientemente la resolución de ese asunto con muchas ansias. Bueno, es que yo... Ravel comenzó a tartamudear, ya que ella no sabía bien cómo explicarle este acontecimiento tan sorprendente a Sona, pues ni siquiera ella se esperaba un resultado como este. Y bien, Sona volvió a preguntar, sospechando que el reporte que ellas le habían entregado podría llegar a ser falso, y sería así, de no ser porque Leone, fingiendo seriedad, habló en un tono más profesional. Lo que mi rey quiere decir, es que nos alegra mucho que esté a gusto con el reporte de este mes. Lo cierto es que no fue fácil eliminar a tantos demonios, pero si aún tiene dudas de su veracidad, puede ir a revisar en todos esos lugares. Escuchando a la Torre Fénix, Sona percibió la tranquilidad y confianza con la que lo dijo, no pudo evitar creerle, pues más tarde podría ir a verificarlo ella misma. Por otro lado, Leone le envió una discreta mirada a su rey para que le siguiera la corriente, pues en verdad este acontecimiento era una gran suerte para ellas, sobre todo para Ravel, que, aunque era nueva en esto de tener un séquito, lo cierto es que al saber que Issei había conseguido matar toda esa cantidad de demonios callejeros, se sintió en parte culpable, pues sentía la necesidad de recompensarlo por su esfuerzo. Bien, como todo está en orden, no haré preguntas al respecto, dijo antes de colocarse nuevamente sus anteojos y mirar con satisfacción a ambas rubias, las cuales asintieron en confirmación. Bueno, ya que aclaramos el asunto sobre tu reporte, Ravel, necesito que ambas me acompañen. Ambas chicas levantaron sus cabezas en asombro, no sin antes de que Ravel preguntara en confusión. ¿A dónde quiere que la acompañemos, Kaichou? Tras esas palabras, Sona se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta que daba a la salida del consejo estudiantil, abrió la puerta ligeramente y miró sobre su hombro. Se los explicaré cuando lleguemos, ahora solo síganme. Con un tono inexpresivo, Sona le habló al par de demonios que aún estaban paradas al frente de su escritorio. Ravel y Leone se miraron internamente confundidas, pero sin querer hacer esperar a la Citri, la acompañaron hasta su destino. Academia Kubo, afuera del club de lo oculto. Parados frente a frente del edificio en el que reside el clan Gremori, el séquito Citri y Fénix se mantenían quietos en sus sitios, pues en verdad no podían dejar de pensar que algo malo podría llegar a suceder. No entiendo, ¿por qué me siento así? Ravel se preguntó a sí misma mientras cada músculo de su cuerpo temblaba, y una sensación de peligro provocó que un escalofrío recorriera su espalda. Es normal que te sientas de esa manera. En ese momento, Sona habló ganándose la atención no solo de Ravel y Leone, sino también de los demás miembros de su nobleza. Esta mañana unas exorcistas me pidieron hablar con respecto a un asunto y como ambas tenían espadas sagradas, pensé que ese asunto involucraba a los 3 clanes a cargo de la ciudad de Kuo. Entendiendo las palabras de Sona, tanto Ravel como Leone no pudieron dejar de presentir que su cuerpo les advertía del peligro, a su vez que se preguntaban el motivo por el cual miembros de la iglesia se atreverían a ingresar en territorio de demonios, pero si en dado caso, solo se trataría de una pequeña conversación, podrían soportar ese instinto que les gritaba correr por sus vidas. Sona Kaichou. Con un tono preocupado, Ravel la llamó queriendo su atención, solo para que volviera a hablar al segundo siguiente. Sé que se trata de una conversación, pero está bien que nosotros nos reunamos con personas de la iglesia que tiene espadas sagradas. Ravel estaba preocupada, pues hasta donde podía recordar, las espadas sagradas que utilizaban los miembros de la iglesia eran letales para su raza, siendo lo suficientemente peligrosas como para acabar con cualquier demonio, sin importar si este era un demonio de clase alta o suprema. Sé cómo te sientes, Ravel. Pero como encargadas de la ciudad de Kuo, también debemos estar en esta reunión. Entiendo. Ya resignada, Ravel dio un fuerte suspiro antes de volver a hablar con un poco más de confianza. Bien, entonces será mejor que nos demos prisa para saber qué trae a 2 exorcistas a territorio de demonios. Dijo la joven chica algo insegura, que, aunque era cierto que ella como una de las encargadas de la ciudad debía estar al pendiente de lo que sucedía en su territorio, lo cierto es que la sensación de peligro que sentía la preocupaba, y el ver a la mayoría tranquilos incluyendo a su torre, le generaba algo de tranquilidad. Leone, que vio que su rey no estaba segura si entrar a pesar de las palabras que dijo, la miró neutra antes de hablar. Oye, si tanto te preocupa, no dudes en admitir que tienes miedo.
Sinceramente a mí también me causa escalofríos estar cerca de este lugar. Ravel prestó atención a lo dicho por su torre, logrando que se diera un par de palmadas en la cara antes de volver a hablar, pero esta vez sin ninguna inseguridad en su rostro. No digas tonterías, Leone, jamás dejaría que una miembro del clan Fénix se vea intimidada por dos exorcistas. Son ellas quienes deberían temerme a mí. Ravel comenzó a reír en tono de orgullo y soberbia, haciendo que la mayoría, por no decir todos los presentes, les comenzara a brotar una gota de sudor detrás de sus cabezas, ante las declaraciones casi ridículas que dijo la Fénix, pues ellos eran conscientes de que ella en sí, estaba aterrada. Está bien, solo entremos antes de que el orgullo se te suba a la cabeza, dijo Leone antes de ingresar por la puerta, siendo acompañada por su rey y el clan Citri. Por otra parte, cuando todos habían ingresado en el club de ocultismo, ninguno se había percatado, pero en una de las esquinas del edificio se encontraba Issei Oudou, quien desde hacía un buen rato llevaba escuchando las conversaciones que tuvieron ambos clanes de demonios. Aunque si bien, el hecho de que dos exorcistas pertenecientes a la iglesia se encontraran en la ciudad ya era un problema, también era bastante preocupante el hecho de que ambas poseyeran consigo espadas sagradas. Tal vez no era un experto en el tema, pero lo poco que le había mencionado su maestro sobre esas armas, era que tenían la capacidad de herir de gravedad a un demonio o ángel caído, y si en dado caso, se trataran de fragmentos Excalibur, no solo su vida correría riesgo, sino también las vidas de Asia, Ravel y Leone se encontrarían en peligro. Siendo así, tomó una importante decisión. Será mejor asegurarme que nada peligroso suceda en esa reunión, dijo antes de subirse al techo del edificio, buscando una posición fiable en la que pudiera escuchar toda la conversación que sucedería en la reunión. Cambio de escena, interior del club de ocultismo. Ya en el interior, ya todos los clanes de demonios a cargo de la ciudad de Kuo se encontraban a la espera de lo que sucedería, pues se mantenían impacientes a que las exorcistas pronunciaran la razón del por qué estaban allí. Issei, que había llegado justo a tiempo para que diera inicio la reunión, se mantuvo por fuera de una de las ventanas del edificio mientras desaparecía su presencia para no ser descubierto por ninguno de los presentes, pues si se llegaban a enterar de que él estaba allí, no dudarían en matarlo al ser él un callejero. Tomando asiento en su sitio, comenzó a escuchar lo que decían las exorcistas. Les agradecemos su cooperación. Mi nombre es Zenobia IV. Y yo soy Shido Irina. Sentadas en uno de los sillones de la habitación, las exorcistas se presentaron ante todos. Mucho gusto, mi nombre es Akeno Imejima y estaré a cargo de esta reunión. Ahora me gustaría saber qué hacen dos sirvientes de la iglesia en territorio de demonios. Akeno dijo de manera directa e inexpresiva, manteniendo su compostura y hablando de manera profesional, cosa que no alegró a la exorcista de cabello azul, y esta, en vez de responder a su pregunta, habló de manera despectiva. Bueno, según tengo entendido, la hermana del Mahou Satán no se encuentra presente en esta reunión. Si no es mucha molestia, nos gustaría comenzar cuando alguien que tenga verdadera autoridad haga ese tipo de preguntas. Vine a tratar con el dueño del circo, no con sus payasos. Zenobia dijo con un tono de desdén y desprecio en cada una de sus palabras, mientras su rostro era adornado por una sonrisa engreída y desafiante, buscando provocar a la que divisó como la reina de la hermana del Mahou, teniendo éxito en su acción. Por más que Akeno quiso dejar pasar su comentario como una epifanía, su rostro, que era adornado por una sonrisa diplomática, fue cambiado por una un poco más seria que antes, logrando que estática comenzara a surgir de Akeno, logrando que una gigante hostilidad se reflejara en ella, tanto que Sona, quien pudo sentir su aura que comenzaba a crecer, tuvo que darle una mirada despectiva para que se detuviera. Te guste o no, yo soy quien está a cargo aquí, así que si quieres conseguir algo de nosotros, no tienes otra opción más que hablar conmigo. El comentario de Akeno había hecho que la expresión de Zenobia se endureciera por un segundo, antes de que ambas comenzaran un duelo de miradas. A punto de explotar ambos lados, el nerviosismo por parte de Asami y Katashi eran notables, tanto que ellos, al estar en presencia de la presidenta del consejo estudiantil, no querían que la reputación de su clan se viera manchada por una simple provocación, y en vez de eso, intentaron tranquilizar a Akeno, aunque estos intentos fueron inútiles, pues parecía que solo trataban de retrasar lo inevitable. Disculpa, dijiste que te llamabas Zenobia, ¿cierto? En ese momento, la atención de ambas exorcistas fue dirigida hacia uno de los costados de la habitación, teniendo como objetivo principal a Sona, quien se mantenía de brazos cruzados y una expresión seria adornaba su rostro. Es correcto, pero ¿quién eres tú? Mi nombre es Sona Citri, soy quien posee la máxima autoridad sobre este territorio.
Si quieres hablar, entonces, te escucho, dijo Sona de manera lenta mientras caminaba hasta un lado del escritorio de Rías y parándose enfrente de la exorcista peliazul, mostró que ella no se dejaría intimidar o provocar por sus palabras, pues su temperamento era suficientemente fuerte como para tratar con cualquier ángel o demonio que tuviera enfrente. Zenobia, que escuchó la sola mención de la palabra Sitri, supo que la mujer enfrente suyo se trataba de una de las herederas de los 34 pilares restantes del inframundo. Siendo así, Zenobia ignoró por completo a Keno y se enfocó en Sona. Bien, ahora ¿por qué no nos dicen que trae a 2 exorcistas con espadas sagradas a mi territorio? El tono que usaba Sona no era ni servil ni cordial, queriendo evitar sonar lo menos despectiva posible, pues la actitud de la chica peliazul no le había agradado desde que esa reunión comenzó, así que escogió las mejores palabras para esa ocasión, evitando insultar o rebajar sutilmente a las exorcistas. Aunque aún una espada no ha sido ubicada, 3 de las 6 Excalibur restantes, que son vigiladas por las 3 divisiones de la iglesia, han sido robadas. En ese momento fue Irina quien habló, explicando a detalle la razón por la que ellas dos se encontraban en territorio de demonios, cosa que para los demonios al escuchar la sola mención de fragmentos de Excalibur fue como si un balde de agua fría cayera en sus cabezas. Al principio Sona maldijo su mala suerte, pero fue peor cuando la castaña de coletas agregó la cereza del pastel. Las 3 espadas fueron robadas por los ángeles caídos y las hemos rastreado hasta esta ciudad. Con lo dicho por Zenobia, la expresión de Gremori, Sitri y Fénix se amargó y oscureció. Esperando a que los demonios digirieran sus palabras, Zenobia tomó la cruz con vendajes a su lado en sus manos antes de volver a hablar. Las que nosotras tenemos son estas. La espada sagrada de la destrucción, Excalibur Destruction. Y la mía es la espada sagrada del mimetismo, Excalibur Mimic. Ambas exorcistas mostraron sus espadas sagradas, siendo que la de Zenobia era enorme envuelta en vendajes, mientras que la de Irina se trataba de una cinta color rosa pastel, que era el único adorno que portaba en su vestimenta. Y bien, ¿qué quieren de nosotros? Sirvientas de la iglesia. Sona volvió a preguntar aún más decidida, pues en verdad este asunto ya le estaba generando dolor de cabeza. Lo que queremos de ustedes es que se aparten de nuestro camino. Este asunto en particular es entre la iglesia y los ángeles caídos, no podemos darnos el lujo de hacerle frente a los demonios de esta ciudad. Zenobia habló nuevamente de manera despectiva, pues era bastante evidente su insulto en contra del grupo de demonios, quienes no se tomaron sus palabras de buena manera y miradas de desagrado fueron enviadas a la peliazul, la cual ignoró por completo esas expresiones de disgusto y se paró firme mostrando que no le importaba. Por otro lado, los que más ofendidos se sintieron por el comentario de la peliazul fueron los Gremori. Interesante, ¿pensabas que estaríamos de parte de los ángeles caídos para hacerle algo a las espadas sagradas? La pelinegra de cabello corto se mantenía inexpresiva al hacer esa pregunta, pero los miembros de su séquito la conocían bien, pues se le notaba enojada. Ja, los demonios desprecian las espadas sagradas, y más cuando se trata de fragmentos Excalibur. Después de todo, los que más saldrían beneficiados de su destrucción serían los demonios. En este caso, tú y tus compañeros demonios no son muy diferentes a los ángeles caídos. Las palabras de Zenobia fueron en un tono mucho más amenazador que antes, pero en esta ocasión no fue Akeno quien se enojó, sino que ahora era Sona quien por la ira, soltó un poco de su poder mágico a la par que sus ojos brillaban en un profundo violeta traslúcido, mostrando que aunque podría estallar en cualquier momento, tampoco se rebajaría al nivel de la reina Gremori y decidió contenerse al menos por esa ocasión. Por el lado de Akeno, ella se encontraba frustrada, tanto que quería desquitarse con la chica peliazul, pero entendía que tendría que comportarse o algo muy grave podría suceder por su culpa. Y por el lado de Ravel, esta pareció no tomarse sus palabras de buena manera, tanto que no solo sintió que la hubieran ofendido a ella, sino a su sierva y su familia. Parándose de su asiento e ignorando todo sentimiento de miedo hacia las espadas Excalibur, Ravel se armó de todo el valor que pudo y caminó hasta estar frente a frente de la exorcista, habló con autoridad. Escucha con atención, te recuerdo que te encuentras en este lugar solo por simple cortesía. No vamos a permitir que sigas denigrándonos de esa manera, sirvienta de la iglesia. Todos habían quedado completamente atónitos por lo que acababan de presenciar, incluso Issei, quien se encontraba al otro lado de la ventana, no pudo evitar levantar su oreja por la impresión, pues la actitud que ahora demostraba Ravel era completamente distinta. Zenobia, quien escuchó a la pequeña chica que se atrevía a confrontarla, levantó una ceja en confusión al no creerse el valor que tenía la rubia enfrente suyo. ¿Y tú eres?
Mi nombre es Rabel Fénix y al igual que Sona-sama y Ria-sama, también soy una de las encargadas de proteger la ciudad de Kuo. Por esa misma razón, si no tienes la decencia de ser cortés en esta reunión, entonces nosotros tampoco te trataremos de buena manera. Te recuerdo que ahora mismo estás en territorio de demonios, así que por tu propio bien, tendrás que tranquilizarte, dijo Rabel en un tono tan serio que dejó impresionados a todos quienes la escucharon, ya que la forma en que lo había dicho, no solo había sido de una manera diplomática, sino que había aprovechado la oportunidad de dejarle en claro a la exorcista Peliazul la obvia desventaja que tenían ahora. Zenobia, que miró a su alrededor por un momento, echó un vistazo por toda la habitación percatándose que la chica Fénix tenía toda la razón. Ciertamente no lo consideró, pero si una pelea entre ellas y los demonios se diera a cabo, era claro que una guerra entre ángeles y demonios no tardaría en llegar debido a la seriedad de la situación que correspondía a las espadas sagradas. Dando una mueca de fastidio, no pudo evitar estar de acuerdo con Rabel, pues, aunque tenían la protección de los ángeles, tampoco querían ser las causantes de una guerra sin cuartel. Fue por esa misma razón que se tragó su orgullo y volvió a mirar a Sona, la cual aún la observaba con su rostro inexpresivo. Bien, sigo esperando sus respuestas. ¿Piensan intervenir en este asunto? Ahora que el tema había cambiado nuevamente al que se suponía era el que se debía tratar en esa reunión, Akeno, Sona y Rabel se miraron entre ellas, siendo que al compartir miradas, todas asintieron en confirmación de la decisión conjunta. Francamente, no tenemos interés en intervenir en este conflicto. Un asunto donde están involucradas las espadas sagradas es muy riesgoso para nuestros sirvientes. Habló Sona, donde las exorcistas al ver las expresiones en los rostros de las tres, terminaron por convencerse de que no tendrían que preocuparse por ellos. Me alegra escuchar eso. En ese caso nos pasaremos a retirar. Las exorcistas que se estaban poniendo de pie, listas para retirarse del lugar, pararon en seco cuando la joven chica Peliazul miró de reojo a todo el grupo de demonios, posando su vista en la alfil Gremori conocida como Asia. Una cosa más, desde el inicio me lo estaba preguntando, ¿pero tú eres Asia Argento? ¿Eh? Sí, Asia respondió nerviosa, pues tenía un mal presentimiento. Ah, ¿tú eres la exmonja que se convirtió en bruja? Irina preguntó algo intrigada, pues ella había escuchado de Asia, pero el verla aquí convertida en demonio solo confirmaba más la veracidad de su historia como bruja. Asia por su parte, se encogió y llevó sus manos a su pecho, pues las palabras de la castaña de coletas la habían afectado. Escuché que fuiste exiliada por curar a demonios y ángeles caídos, pero no sabía que te habías convertido en un demonio. Los ojos de Irina parecían brillar, mientras una sonrisa adornaba su rostro al momento que decía esas palabras. Por otro lado, Issei, que escuchó lo que la castaña estaba diciendo de Asia, apretó los puños en frustración, pues no le agradaba lo que le estaban diciendo a su amiga. La rubia solo estaba ahí parada, escuchando las palabras de la castaña mientras sostenía el dobladillo de su falda, impotente de refutar la lógica que seguía la exorcista. Es increíble que un santo se haya convertido en un demonio. Bueno, supongo que nadie es perfecto. Ahora fue Zenobia rematando lo más evidente, logrando que los hermanos Katashi y Katsumi se pararan enfrente de ambas exorcistas con sus ojos que estallaban en furia. Ya basta, no le vuelvas a hablar a Asia de esa manera. Si entendieras su dolor, no dirías eso. Primero fue Katashi quien le gritó a Zenobia. Irina, aunque seas nuestra amiga, es muy cruel lo que dices, no comprendes por lo que ella ha pasado. Luego fue Katsumi quien le gritó a Irina. Las exorcistas que miraban a ambos hermanos se quedaron inexpresivas, pues a ellas dos no les importó el regaño que estaban recibiendo y decidieron ser más duras con sus palabras, pues la traición a su señor Dios era un pecado mortal, así que no tendrían misericordia con Asia y menos siendo ella un demonio. Bueno, yo solo digo que ese es su castigo por desobedecer a nuestro señor, dijo Irina como si fuera una obviedad, haciendo enojar mucho más a Katsumi. Por otro lado, Zenobia ignoró a Katashi y observando nuevamente a Asia, habló una vez más. Dime Asia, ¿aún crees en nuestro señor Dios? Zenobia dio un paso al frente apartándose del mayor de los Youdou, quedando frente a frente de la chica rubia. Otra vez la actitud calmada y poco asertiva de Zenobia atrajo la atención de todos. Zenobia, ella es un demonio, es obvio que ya no cree ahora que es demonio. Irina trató de convencer a su compañera de la realidad, pues que un demonio creyera en su señor sonaba bastante ridículo. Es cierto, pero a veces algunos herejes sienten culpa y conservan un poco de su fe.
Puedo sentir eso emanando de ella. Volviéndose el centro de atención de todos los presentes, las pupilas de Asia se contrajeron, sintiendo como su garganta se secaba y tartamudeaba por lo bajo una excusa que nadie pudo escuchar hasta que se armó de valor y respondió. Yo simplemente no puedo dejar de hacerlo. Siempre creeré en él y ahora que soy un demonio, todavía creo en Dios. Lágrimas comenzaron a bajar por las mejillas de Asia, estando a su vez impotente de ser literalmente humillada por la exorcista de pelo azul. Zenobia, que escuchó la respuesta de Asia, entrecerró sus ojos al tiempo que enviaba su mano a su espalda tomando el mango de su espada sagrada. En ese caso, nuestro deber es limpiar tus pecados. Asia levantó su rostro y miró con sorpresa a Zenobia antes de que la peli azul volviera a hablar. Déjanos matarte. Un silencio profundo se apoderó de toda la habitación. Katashi, Katsumi, Asami, Akino, Sona, Tsubaki, Rabel e incluso Leone, quedaron atónitos al escuchar las palabras que había dicho la exorcista y a pesar de que Asia se encontraba frente a frente de Zenobia, pensó que había escuchado mal y le tomó un tiempo procesar las palabras. Disculpa, ¿puedes repetir lo que dijiste? Asia preguntó aterrada, pues la verdad es que no se creía que para honrar a su dios, tendría que dar su vida por él de esta manera. Maldita perra, ¿qué fue lo que dijiste? Katsumi no se contuvo y solo se limitó a insultar a Zenobia, cosa que la peli azul ignoró por completo el comentario y continuó con su acción. Tú, Asia Argento, los pecados que hayas cometido serán expiados con tu muerte. Por esa misma razón tendré misericordia contigo, Zenobia dijo de manera calmada mientras tomaba el mango de su espada sagrada con más fuerza y al estar a punto de blandirla, pronunció sus últimas palabras dejando a la alfil Glemori temblando de miedo. Que Dios se apiade de tu alma. En ese momento, la cara de pánico de Asia era visible, tanto que en el mismo instante que Zenobia comenzó a desenvainar su espada con la intención de matarla, el entorno a su alrededor se detuvo para ella, siendo que en esa pequeña fracción de tiempo, Asia pudo ver impotente como ninguno de los presentes hacía algo para ayudarla y solo se quedaban observando como simples espectadores, logrando que la impotencia se viera remarcada en ella, y aceptando su destino, derramó una última lágrima desde su rostro la cual al caer al suelo, fue suficiente para que la paciencia de Issei se agotara. Con la rabia por los cielos, sus dientes que crujían audiblemente y sus puños que se apretaron con odio, no lo soportó más y canalizando toda la magia que le podía proveer la pieza de caballo en su interior, en menos de un segundo el castaño salió disparado de donde se encontraba destrozando la ventana del edificio remodelado, dirigiéndose a su vez en dirección de Zenobia, quien sintió al instante una fuerte aura acercándose en su dirección, y mucho antes de que tan siquiera lograra reaccionar, fue tomada desde la muñeca de su mano con tanta fuerza que lentamente el crujir de sus huesos comenzaron a hacerse presente, tanto que soltó el agarre que tenía sobre su espada sagrada y miró en dirección de aquel que se había atrevido a ponerle un dedo encima. Escúchame bien porque solo te lo voy a decir una sola vez. Y se hizo una ligera pausa, doblando el brazo de Zenobia hacia un lado evitando que ésta se moviera, la miró directamente a los ojos queriendo tener toda su atención. Si te atreves a lastimar a Asia, entonces yo te mataré.